la configuración electrónica, que es la que me va a decir dónde está cada electrón de mi elemento, pues necesariamente debo partir de su número atómico. Entonces vamos a empezar con el primer elemento que vamos a revisar el día de hoy, del cual vamos a hacer su configuración electrónica, que es el sodio justamente. El sodio es el elemento, bueno, el símbolo del sodio es Na, N mayúscula, A minúscula, y su número atómico es el 11. El número atómico del sodio es 11. Ese 11 quiere decir que el sodio tiene 11 electrones. 11 electrones presenta el sodio. Recordemos que este diagrama de Aufbau nos está mostrando en primer lugar el nivel de energía, en segundo lugar el subnivel y en tercer lugar el número máximo de electrones que yo puedo tener en ese subnivel. Tengamos presente que es número máximo de electrones. Es decir, que si dice 1s2, puede ser 1 o 2. Si dice 2p6, va desde 1 hasta 6. Si dice 3d10, va de 1 a 10. Y 4f14, de 1 a 14. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hacer la configuración electrónica? Empezamos siempre desde el nivel más bajo, es decir, desde el nivel 1 y seguimos el orden de las flechas, el orden de las flechas. Entonces tendríamos, perdón, cambiamos aquí para borrar. Entonces empezamos por 1S, este lapicito está un poco complicado hoy, 1S2. Este 2 que está aquí en la parte superior me va mostrando la cantidad de electrones. Entonces, en este momento llevo 2 electrones, pero mi elemento tiene 11 electrones. Entonces, continúo en el orden de la siguiente flecha, siempre de arriba hacia abajo. Entonces, sigue 2S, uy, 2S2. Y aquí, entonces, voy a tener 4 electrones porque voy sumando. Entonces 2 y 2 acá, 4 electrones. Continuamos con el siguiente que es 2p6. Y sigo sumando electrones. ¿Cuántos electrones llevo ahí? 10. 10. Miren, 2, 4 y 6, 10. Y necesito 11, me hace falta 1. Entonces miro qué sigue, 3s. Entonces coloco 3. S, 1. Solamente voy a colocar 1. ¿Por qué? Porque necesito llegar a 11 electrones. No puedo colocar 3s2 porque ya me pasaría. Entonces ahí ya tengo la configuración electrónica para el sodio. ¿Sí? Ya está. Entonces fíjense que solamente seguir el orden que me da el diagrama de Aufbau y completar los electrones que corresponden al número atómico. ¿Por qué corresponden al número atómico? Porque estamos hablando de átomos neutros, ¿sí? Los átomos neutros tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Por esa razón el número atómico nos sirve. ¿Por qué puse 2p6? Mira, 1s2, 2s2, sigue 2p6. Yo voy siguiendo el orden que me va dando el diagrama de Aufbau. Sigue 2p6 y luego va 3s2. Y en este caso 3s1. ¿Listo? ¿Es claro?
y voy sumando los electrones. 2, 4 y 6, 10 y 1, 11. Profe, ya que nosotros le podemos cambiar los números de arriba, o sea, los Se 2 y los pueden 6 los cambiar podemos siempre cambiar. y cuando estén en este rango. Por eso les digo, en S puede ser 1 o 2. En P desde 1 hasta 6. En D desde 1 hasta 10 y en F desde 1 hasta 14. Entonces yo puedo colocar el número que necesite para completar la cantidad de electrones, teniendo en cuenta que no me puedo pasar del límite que me está mostrando el diagrama. ¿Ok? Bueno, además de esto, la configuración electrónica me permite saber dónde está el elemento en la tabla periódica. Puedo saber dónde está el elemento en la tabla periódica. Entonces, el nivel más alto de energía en esta configuración, ¿cuál es? El nivel. Recuerden que el nivel corresponde al primer número. Muy bien, Cristian. Es 3. Muy bien, Keiner. Ay, movió. 3. ¿Ok? El nivel más alto de energía es 3. Y resulta que ese nivel, que es el más alto, me está diciendo en qué fila de la tabla periódica tengo el elemento, que corresponde al periodo. Entonces, mi elemento va a estar en el periodo, perdón, en el periodo 3, es decir, en la tercera fila de la tabla periódica voy a encontrar el sodio. Pero además tenemos que ubicar en qué grupo de la tabla periódica está. ¿Cuántos electrones tenemos en ese nivel más alto de energía? Muy bien, Cristian. Uno, ¿cierto? Aquí nos fijamos. En el nivel 3 tengo un electrón. Un electrón en ese nivel 3. Eso me va a decir en qué grupo de la tabla voy a encontrar el electrón. Y lo voy a encontrar en el grupo 1. Recuerden que los grupos están en romano. Miren, chicos, se salió, me borró todo. Ya escribimos nuevamente, que se borró. Entonces dijimos que el sodio, ay por Dios, el sodio es el elemento número 11. Está un poco lento esto y me modifica los trazos. Listo. Era el elemento número 11, dijimos. Y la configuración, entonces dijimos que era 1S2, 2, S, 2, P6 y 3, S1. Listo. Dijimos entonces que el nivel más alto de energía era el 3
y que por esa razón el sodio va a estar ubicado en el periodo 3, ¿cierto? En el periodo 3. También dijimos que en ese periodo 3 hay un electrón. Le voy a entrar aquí a un estudiante. En el periodo 3 hay un electrón y por esa razón, entonces mencionamos que el sodio es del grupo 1. Y ya ahorita vamos a hacer otro ejemplo también, Ronald. Del grupo 1. Recuerden que los grupos en la tabla periódica están en romanos. Entonces, escribimos el 1 en romanos. Bueno, y hay otra cosa que también debemos tener en cuenta. Si la configuración electrónica del elemento termina en S o en P, el número o la letra que acompaña al grupo es la A. Si la configuración electrónica termina en S o en P, es de los grupos A. Si termina en D o en F, el grupo es B. ¿Sí? Importante que tengamos en cuenta esto. Si la configuración electrónica termina en S o P, y lo voy a escribir, S o P, el grupo es A. Si termina en D o F, el grupo es B. Es en la cual termina, no el del nivel de energía más alto, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que algunos no terminan en el nivel de energía más alto. Entonces, en el que termina la configuración es, si es S o P, el grupo va a ser A. Si es D o F, el grupo va a ser B. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Y ahorita les doy el espacio para que copien, tranquilos, presten atención. Vamos a mirar el bromo. El bromo es el elemento número 35. Número, ay, por Dios, número 35. La configuración electrónica debe empezar siempre desde el mismo número, desde el nivel más bajito. Entonces empezamos con 1S2. Continuamos con 2S2, siempre en el orden que nos da el diagrama. No nos podemos salir de ahí. Luego sigue 2P6 y hasta ahí llevamos 10 electrones, ¿cierto? Continuamos con 3S2
Ahí llevamos 12 electrones. De acuerdo con el orden, sigue 3p6, 3p6, y ahí llevamos 18 electrones. Sigue 4s2, 4s2. Ahí llevamos 20 electrones. De acuerdo con el orden, sigue 3 de 10. 3 de 10. Y ahí llevamos 30 electrones. Luego sigue 4p6, pero mi número es 35, es decir, que solamente me hacen falta 5 electrones. Entonces escribo 4p5. Y ahí he terminado la configuración electrónica para el bromo. 4p5. Listo. Nivel de energía más alto en este caso. 4. ¿Cierto? Recuerden que el nivel de energía es el número que está al inicio. Entonces, el nivel de energía más alto es el 4. Por lo tanto, el bromo lo voy a encontrar en el periodo 4. Es decir, en la cuarta fila de la tabla periódica. Periodo 4. Listo. ¿Cuántos electrones tenemos en el nivel más alto de energía? 5. 2. Cristian dice 5. Unos me dicen 2, otros 5. Bueno, Ok. vamos a mirar entonces cuáles son. 5 y 2. Y, ok, 4. Listo. Revisemos entonces ahora el nivel más alto de energía. Fíjense que el nivel más alto, que es 4, se repite. Y por acá algunos me dijeron 2, porque aquí tenemos 2 electrones. Por acá algunos me dijeron 5, porque tenemos 5 electrones. En este caso, sumamos los electrones, ¿sí? Cuando el nivel de energía se repite, sumamos los electrones. Entonces, en total vamos a tener 7. Entonces, el grupo de la tabla periódica donde vamos a encontrar al bromo es en el grupo 7. Recuerden, en romanos. ¿Y será 7A o 7B? Esa. Muy bien, Esa, profe. es A. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica termina en P. Entonces dijimos, si es S o P, el grupo es A. Ahora sí nos quedó claro cómo hacer la configuración electrónica y ubicar el elemento en la tabla periódica. ¿O hay alguna duda? Muy bien, entonces tomamos el apunte y ya hacemos un par de ejemplos, si nos da el tiempo, para los grupos B. Sí, claro. Entonces, 3 minuticos para tomar el apunte y hacemos algunos ejemplos para grupos B. Ok, entonces miremos un elemento de los grupos B. Entonces, por ejemplo, el cromo, creo que es el elemento número 24. 24. Listo. Entonces, lo mismo, vamos a hacer la configuración electrónica para el cromo. Entonces, 1, S2,
2, S, 2. Bueno, ustedes allá lo hacen bien. Es que aquí el mouse me molesta un poquito. 2p6, llevamos 10 electrones. 3, S2, llevamos 12 electrones. 3, P6, 18 electrones. 4, S2, 20 electrones y debemos llegar al 24. Entonces nos hacen falta 4 electrones. 3D4. Ya tenemos entonces los 24 electrones que corresponden al cromo. Lo mismo, ¿cuál es el nivel más alto de energía aquí? El nivel 4, muy bien. 4 es el nivel más alto de energía. Eso quiere decir que vamos a encontrar al cromo en el periodo 4. En el periodo 4. Listo. ¿Cuántos electrones hay en ese nivel más alto de energía? ¿Cuántos electrones? Muy bien, Juan Diego, hay 2, ¿cierto? Acá dice que son 2. Pero resulta que en los grupos B, que son elementos de transición, se dan otras particularidades. Si ustedes buscan el cromo, no lo van a encontrar en el grupo 2B. En este caso, como se hace una transición entre los dos últimos niveles de energía, debo tener en cuenta los electrones del siguiente nivel. ¿Por qué? Porque resulta que en los grupos de transición los electrones siempre van a estarse moviendo entre uno y otro. Entonces se tienen en cuenta los electrones tanto de 4s como de 3d. Entonces él va a estar ubicado en el grupo 6. Esto sucede siempre y cuando la suma de los electrones no vaya a ser superior a 8. Porque tenemos que cumplir con la regla del octeto, que dice que el número máximo de electrones en el último nivel debe ser 8. Entonces lo vamos a encontrar en el grupo 6, ¿cierto? Y en este caso, como la configuración termina en D, entonces es el grupo 6B. Tengan presente que es en el que termina la configuración, no en el del nivel más alto, como les decía hace un rato. La configuración termina en D, por lo tanto, el grupo es 6B. ¿Mm? Entonces, vuelvo y repito, cuando tenemos grupos B, nos toca mirar esta parte para la ubicación en la tabla periódica. Si la suma de los dos últimos niveles que tenemos es inferior a 8, ese va a ser el grupo. Si es superior a 8, entonces ahí sí va a ser el del más alto nivel de energía. Miremos un ejemplo con el zinc. El zinc es número atómico 30. El zinc es número atómico 30. Y hacemos lo mismo. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 2, 3, P6, 4,
2, 3, de 10. Listo. Ahí tenemos 30. 10, 20, 30 electrones. Entonces, fijémonos que aquí el nivel más alto de energía es el 4 igualmente. Es decir, que el zinc también lo voy a encontrar en el periodo 4. ¿Sí? Va a estar en el periodo 4. Y ese periodo, ese nivel más alto de energía, tiene 2 electrones. Pero fíjense que el de al lado, que lo debemos tener en cuenta, tiene 10 electrones. La suma me daría 12 y se pasaría de 8. Entonces, en este caso, el grupo sí va a estar dado por el nivel más alto de energía. Entonces, vamos a decir que el zinc lo vamos a encontrar en el grupo 2. Y ustedes lo pueden verificar en su tabla periódica. Grupo 2 y la configuración electrónica termina en D. Por lo tanto, va a estar en el grupo 2B. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos para los grupos B. Ok, tomamos el apunte, por favor. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. El día de mañana vamos a realizar un taller sobre números cuánticos y configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben tener a la mano? Obviamente su diagrama de Aufbau y pues ya hicimos los ejemplos de todas las, lo que vamos a estar trabajando para el día de mañana. Entonces, esa actividad se hace en clase y se sube mañana mismo al Classroom. ¿Sí? Es una actividad de clase. Entonces, es trabajo autónomo y se sube inmediatamente al Classroom. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Ya tomaron los apuntes y pueden pasar a su descanso. Mañana entonces continuamos con nuestro taller. Que tengan excelente Hasta resto de luego, profe. jornada. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao a todos, juiciosos.